Muy buenos días, Iglesia Cristiana Carismática Cuadrangular, siguiendo a Jesús en los Arrayanes, en un encuentro más virtual, dándole gracias a Dios por permitirnos seguir congregándonos, por ahora así. Más adelante, estamos seguros, volveremos a tener esa dicha, esa bendición de vernos cara a cara. Por ahora, vamos a orar para poner delante de Dios este tiempo. Dice la palabra del Señor en Primera de Pedro 2:2: como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezcan a una experiencia plena de la salvación. Pidan a gritos de ese alimento nutritivo ahora que han probado la bondad del Señor. Padre, te damos gracias en el nombre de tu precioso Hijo Jesucristo, porque como bebés estemos deseando, anhelando, Señor, esa leche, Señor, esa presencia tuya, amado Señor, que cada día crezcamos más y más en el conocimiento de la palabra, que estemos anhelando, Señor, obedecer tus mandatos. Gracias te damos por este precioso día en que tú nos vas a hablar, Padre Celestial, en este mensaje de hoy, y que esa palabra quede grabada en nuestra mente y corazón, que la llevemos a la práctica, Señor. Gracias por tu presencia en nuestras vidas y gracias porque cada uno de nosotros podamos ser ese reflejo tuyo, de que somos hijos de Dios. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, interesante esta analogía que hace el apóstol Pedro, invitándonos a ver en la palabra o a sentir en la palabra o a desear la palabra como un alimento vital. El bebé, pues por obvias razones, recién nacido, pues no sabe sino amamantar, o sea, no sabe sino recibir la leche de ese ser que lo llevó por un tiempo en su vientre. Entonces, el apóstol Pedro muy sabiamente nos invita a ser así como ese bebé que levanta la casa a gritos cuando está deseando esa leche, porque ustedes muy bien saben que es el alimento, el primer alimento del ser humano y tal vez uno de los alimentos más completos. El más importante. ¿Sí? Dicen que si uno tomara leche materna por más tiempo de lo que lo toma, pues llegaría a tener una capacidad física y de salud increíble. Es el alimento perfecto para el ser humano. Primordial. Entonces el apóstol Pedro no solamente nos llama a desear como bebés, o sea, como el bebé lo desea, sino la importancia de ver la palabra de Dios como ese alimento básico para de verdad crecer. La leche materna hace que el bebé vaya adquiriendo defensas, fuerza y que su crecimiento pues sea normal. Entonces vamos a mirar que el Señor Jesús también utilizó muchas analogías, ¿no? Él mismo se llamó el pan de vida y mucha gente no entendió. Este es mi cuerpo, mucha gente no lo entendió. Yo soy la luz del mundo y la gente, sí, la mayoría no entendía. Pues bien, hay frases del Señor Jesús que nos han impactado y tal vez las hemos entendido, pero poco la practicamos. Una de esas es esta que es el título para nuestra enseñanza hoy, como niños. El apóstol Pedro nos acaba de decir que deseemos como bebés. No nos está diciendo que nos hagamos bebés, como Nicodemo, que no entendía cuando el Señor Jesús le dijo que había que nacer de nuevo. Él dijo, pero ¿y cómo voy a ser otra vez bebé para entrar al vientre de mi madre? A veces no entendemos, el Señor Jesús habla palabras de sabiduría, pero siempre, siempre el Señor mismo se encarga de aclararnos, y si no Él, el Espíritu Santo. Cuando Pedro le contestó a Jesús a la pregunta, ¿quién creen ustedes que soy? Y Pedro dijo, el Mesías. ¿Recuerdan que le dijo Jesús? Eso no te lo reveló ni carne ni sangre, o sea, eso no lo aprendiste en pasos de sabiduría, no lo aprendiste en el instituto bíblico, eso fue revelación del Espíritu Santo. Entonces, tenemos que analizar un poquito hoy a qué se refería Jesús cuando habló de ser como niños, porque no es para que juguemos en medio del templo, no es para que nos falte seriedad en las cosas, ni para que volvamos a la escuela dominical. Vamos a la palabra de Dios, porque eso de ser como niños
fue en respuesta a una pregunta. ¿Cuál pregunta? Bueno, una pregunta que le hicieron los discípulos, porque en ese entonces los discípulos del Señor se preocupaban por saber qué estrato, qué categoría iban a ocupar en el reino del cielo, o sea, quién es el más importante. ¿Qué estaba buscando la gente cuando le preguntan quién es el más importante? Estaban esperando oír su nombre, el nombre de quien preguntaba. Cuando Rueda, el técnico de la Selección Colombia, dice, bueno, esta es la alineación para empezar el partido, pues hay 20 y pico de jugadores esperando oír su nombre. Y eso era lo que pasaba aquí. Pues miremos, Mateo 18:1. ¿Qué dice, mi amor? ¿Quién es el más importante en el reino del cielo? Interesante que preguntan, no, deberían de haber preguntado, ¿cómo ser el más importante? No, ¿quién? Porque repito, uno sí quiere oír su nombre. Uno sí quiere oír que alguien le preguntara al pastor, bueno, para el pastor, ¿quién es el líder más importante de la iglesia? Y entonces están esperando oír el nombre. O en mi caso, que le preguntaran al presidente de nuestra denominación, ¿quién es el pastor más importante? Y entonces si está uno ahí con 6 pastores más, uno sí está esperando el nombre. Claro, uno puede decir, no, yo no. Bueno, ok, tú no. Pero es una pregunta humana. En una empresa, en la familia, no sé si tienes varios hijos. Sí, en la familia sí, uno le pregunta a la mamá cuando somos varios hermanos, ¿a quién amas más o quién es más importante para ti, mami? Entonces la mamá respondía, todos sí, por igual. Bueno. Hace poquito en la reunión de hombres este viernes, Pastor Andrés Sánchez nos contaba que con los años los matrimonios, si uno no se pone las pilas, pues va perdiendo escalafón, que a la esposita le preguntaban, bueno, ¿y qué tal es su esposo? Entonces ella dijo, no, él es un excelente padre y es un excelente trabajador. Y que Andresito, como muchos de nosotros, se quedó esperando que dijera excelente esposo. ¿Por qué? Porque todos estamos buscando aceptación, más cuando hemos sentido que esa persona a la que le preguntamos nos ha mostrado amor, y el Señor les había mostrado amor a todos sus discípulos, no solo a los 12, incluyendo a Judas, sino a muchos de los que lo seguían, hombres y mujeres. Entonces viene esa pregunta caliente, ¿no? Como cuando le preguntaron al Señor, Señor, ¿hay que pagar impuestos? Son preguntas así que uno diría, uy, ¿qué irá a decir el Señor? No, después de comerciales tendrán la respuesta. No, el Señor siempre tuvo esa palabra ahí de poder. Pues bueno, ¿cuál fue la respuesta del Señor? Pues tenemos que seguir en Mateo 18. Ahora vamos a mirar versículos 2 y 3. Jesús llamó a un niño pequeño y lo puso en medio de ellos. Entonces dijo, les digo la verdad, a menos que se aparten de sus pecados y se vuelvan como niños, nunca entrarán en el reino del cielo. Bueno, aquí tenemos que analizar palabras, frases del Señor Jesús que habla con la sabiduría que viene del cielo. ¿Ustedes se imaginan uno estar esperando que de la boca del Señor salga el nombre de uno, o que por lo menos con la mirada le diga a uno, Pedrito, ven que me están preguntando quién es el más importante? Y llamó a un niño pequeño y lo puso en medio de ellos, es decir, este es más importante que cualquiera de ustedes. Hay que recalcar que en ese entonces los niños eran tenidos mucho menos que ahora en menos, aunque suene redundante. Sí. Jesús fue considerado adulto a los 30 años, fue cuando se bautizó y comenzó el ministerio. Pero un niño, un adolescente, ¿recuerdan cuando David quiso enfrentar a Goliat, que sus mismos hermanos se burlaron? Y Saúl le dijo, bueno, pero entonces póngase la armadura de un grande a ver cómo le va. No, es que entonces y ahora los niños, desafortunadamente a veces los tenemos en menos. Se nos olvida que todos fuimos niños, por un lado, y segundo, que ese niño de la iglesia que de pronto hoy no le ponemos atención, mañana va a crecer y va a ser alguien importante dentro del reino del cielo. Lo otro es que hay una frase ahí, ahorita vamos a ver una por una, dice, les digo la verdad. En otras versiones dice, de cierto os digo. Cuando Jesús utilizaba esa introducción para una frase, les estaba diciendo como el profesor que le dice a sus estudiantes,
este es punto de examen, tomen nota, pilas, esto va a salir en el examen. Algo así, cuando Jesús decía, les digo la verdad, mire, ojo con eso. Y dice en rojo aquí, a menos que se aparten de sus pecados. Está precediendo el llamado a ser como niños. Primero el arrepentimiento. Y luego sí dice, y se vuelvan como niños, atención, nunca entrarán en el reino del cielo. ¡Wow! Entonces la salvación no es por fe en Jesús, sino por obras. No, cuando dice que nunca entrarán en el reino del cielo, están hablando, o Jesús está hablando, de hacer rey a Dios. Cuando una persona se quiere hacer americano, para hablar de los Estados Unidos, tiene que vivir un tiempo allá, tiene que estudiar la historia de la guerra civil, de la independencia de los Estados Unidos, tiene que aprenderse el himno, tiene que aprenderse el nombre de algunos estados, es decir, tiene que estudiar y le hacen un examen y si le va bien en ese examen le hacen ciudadano. Bueno, pues bien, para ser ciudadano del cielo, atención, no para ir al cielo, porque vamos a ir al cielo por lo que Jesús hizo. Aquí cuando habla, nunca entrarán en el reino, es que uno puede decir, no, mi rey es Dios, pero seguimos haciendo lo que queremos, o sea, seguimos siendo el rey, como Alfredo Jiménez era. No quiero hacer comparaciones con el presidente de la República, porque de pronto piso callos, pero se nos llena la boca diciendo que toda autoridad es puesta por Dios, pero no le hacemos caso a la autoridad, sea presidente, sea gobernador, sea profesor, sea pastor, sea papá o sea mamá. Recordando que Jesús enseñaba con parábolas y qué ejemplo de tomar un niño para colocarlo como el ejemplo a seguir en cuanto al apartarnos del pecado, a ser como un niño para poder entrar en el reino del cielo. O sea, todo como con plastilina enseñando. Amén. El maestro de maestros. Amén. Pues bien, la segunda parte de la respuesta, ya vimos versículos 2 y 3, está en el versículo 4. Así que el que se vuelva tan humilde como este pequeño es el más importante en el reino del cielo. Aquí está la respuesta ya. Clave. Como dice mi amor, con plastilina. Aquí está diciendo que no es volvernos como niños inmaduros, no es volvernos como niños de pataletas, no es volvernos como niños que a veces se desaniman fácil, pero retoman, no. Habla de la humildad. La humildad. Recuerdan que Jesús dijo, mi yugo es fácil porque soy tierno de corazón. Entonces, cuando nos está llamando, no solo a ellos, sino a nosotros también, a ser como ese pequeño que puso ahí, tal vez despreciado por muchos, habla desde la humildad, habla desde carácter. Ahí sí, como hemos insistido, de lo que hay en el corazón. El orgullo es el peor enemigo de nuestro crecimiento espiritual. El orgullo es el peor enemigo de la obra del Señor en nuestro corazón. Por eso Él dice, ¿quieren ser importantes? Humíllense. ¿Recuerdan? Antiguo y Nuevo Testamento dice, el que se humilla será exaltado. Y mira el ejemplo que está colocando. Dice que se vuelva tan humilde como este pequeño, porque un niño pelea con otro niño y al ratico otra vez están jugando, ya perdió, ya se le olvidó que habían peleado. Y tenemos que ser La claros. humildad. Amén. Tenemos que ser claros, amores, que todos nacemos con naturaleza pecaminosa, los niños también, ya se ha dicho, ¿no? Que la primera palabra que aprenden no es mamá, sino no, mío. Sí, pero mire que el rencor, la amargura, la desesperanza, se la enseñamos los adultos. Total. A veces los padres de familia quieren que los pastores o los profesores de la escuela o del colegio les enseñen principios morales y espirituales. Eso es trabajo en casa. Eso es trabajo en casa. En la iglesia lo que hacemos es reforzar con la palabra de Dios lo que el padre y madre o madre que les toca a veces solas hayan sembrado. Y en el colegio les enseñan ciencias, técnicas y demás. No pretenda que un profesor de un colegio o de la escuela dominical le enseñe a sus hijos principios de humildad cuando en casa no lo han modelado. Entonces fíjese que a veces, mira,
Hay oraciones de oraciones, porque a veces oramos delante de nuestros hijos diciendo, Señor, ponlos como cabeza y no como cola. Pero resulta que es que estamos mochando, estamos mutilando esa oración, porque cuando en el Antiguo Testamento encontramos esa frase, dice, si ustedes me obedecen, me siguen y me hacen su Dios, los pondré como cabeza y no como cola. Pero entonces cuando les inculcamos a los niños que tienen que ser cabeza y no cola, y luego les dicen, no, usted tiene que ser humilde, no, mi papá me dijo que yo tengo que ser es cabeza, ¿cuál cola? Fíjense cómo a veces estamos mal criando o mal discipulando a nuestros hijos porque estamos acostumbrados para nuestros intereses de mochar las oraciones. Entonces aquí el Señor me está diciendo hoy a mí que si yo quiero entrar en el reino de los cielos, debo de ser humilde hasta aquí en esta parte. Amén. Para hacerlo rey. Para hacerlo rey. ¿Para qué me dicen Señor? ¿Para qué me dicen Rey? Si no me obedecen, ¿recuerdan? Ajá. Ok, entonces vamos a tratar de analizar frase por frase de esta respuesta del Señor. Porque imagínense, repito, la mayoría de ellos estaban esperando oír su nombre o que el Señor lo mirara ahí ¿cómo es que dicen? Con un guiño ahí para decir, eres tú, pero no voy a decir porque ellos se ponen malos, se ponen bravos. No, llamó a un niño, que ellos me esperaban eso. Como van a ver esta semana en los versículos del estudio, es más, los discípulos a veces no querían ni que los niños se le arrimaran a Jesús. y llama a un niño y le dice, tienen que hacerse como este. Ah, mi Señor y su buen humor. Entonces, vamos a analizar un poquito estos versículos que acabamos de ver en la respuesta del Señor. El primero dice, Jesús llamó a un niño pequeño y lo puso en medio de ellos. Ya dijimos, ¿no? El llamar a un niño ya eso fue, wow, un directo a la mandíbula, fue un golpe fuerte para el orgullo de los apóstoles. Pero cuando dice, y lo puso en medio de ellos, es que los está diciendo, ninguno de ustedes puede ocupar el sitio en el que están los niños. Para el reino de los cielos, y repito, no está hablando solamente del cielo una vez muramos, no, el reino de Dios, como vamos a ver más ahorita, ya se acercó, ya llegó cuando Jesús descendió, y si bien murió, entonces no podemos pensar que se fue, no, lo que pasa es que resucitó y fue al Padre para regresar ahí sí como rey total. Ahorita el gobierno está dividido entre los que decidimos hacer rey a Dios y los que deciden hacer rey o a sí mismos o a Satanás. Está en tu corazón, está en tus decisiones. Si yo miento, ¿qué reino estoy extendiendo? Yo he preguntado eso. Mi amor en los devocionales ha insistido. Ese cuentico de las mentiras piadosas, de las mentiras pequeñas, eso es cuento del enemigo. Si yo le deseo el mal a alguien, ¿qué reino estoy extendiendo? Entonces, cuando el Señor pone ese niño, pues esto yo sé que es la imagen de una película. Sé que Jesús no era así, o si era así tampoco tengo pruebas. Pero yo sí le digo, qué buen actor ese niño. Tiene una mirada tan inocente. Tierna. Seguramente el director de la película le dijo, mire a su mamá que está aquí al lado del camarógrafo y mírela con amor. Pero mire, esa es la mirada que debería estar en nuestros corazones. Mire la mirada de la niña. ¿Qué está diciendo la niña? ¿Y por qué no me llamó a mí? Uy, no, ese Pedro, ¿cómo juzga? No, la niña no está pensando eso. Pero te aseguro que si hubiese llamado a Juan, uy, Tomás hubiera dicho, pero ¿qué le pasa al Señor? Mira lo sabio, mi Señor. Llamó a uno que no esperaba nadie. ¿Por qué? Porque para el Señor es más grande el que los demás consideramos pequeño. Ese don nadie, que es un título que a veces usamos, a esos es que llama el Señor. Esos cristinos que a veces desechamos. ¿Sabes qué es decirle cristino a un cristiano? Tomar el lugar de Dios, porque solo Dios sabe quién sí, quién no, porque solo Dios sabe y conoce los corazones. Así que revisemos cuando estamos juzgando a ser Dios. Uy, no, yo creo que ese hombre sí no, Dios no lo va a perdonar. Cuidado, pero bueno, me desvío del tema. Entonces llamó al niño y lo puso en medio. O sea, miren, aquí les tengo el modelo del que es más importante. Y luego dice Jesús, les digo la verdad.
A ver, ¿sería que Jesús había dicho mentiras antes y ahora les dice, bueno, ahora sí en serio, pachuchito que sí, lo que les voy a decir sí es? No, no, no. Ya les dije que cuando Jesús dice les digo la verdad, o de cierto os digo, según como se haya traducido, eso es punto de examen. Eso es esto lo que les voy a decir, es importante. Entonces, cuando Jesús dice la verdad, dice aquí en el versículo 31 y 32 de Juan 8. Jesús le dijo a la gente que creyó en él: ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Otro versículo que a veces se mocha, perdónenme utilizar ese verbo, se amputa, se corta, porque el versículo 32 nos fascina, decir, no, es que yo conozco la verdad y la verdad me hace libre. Mira, aquí en el contexto dice que se lo dijo a quienes, a los que creían. Ahí había más gente, pero se dirigió a los que le creyeron. ¿Quién sabe si le cree o no a Jesús? Pues cada uno. Y entonces dice ahí, ustedes son verdaderamente, no que dicen, no que tienen una escarapela que dice cristiano o una escarapela que dice pastor, no, dice verdaderamente mis discípulos, sí se mantienen fieles a mis enseñanzas. Y a veces pensamos que mantenerse fieles es cargar la Biblia debajo del brazo, memorizar el Salmo 119 y saber el orden de los libros. Todo eso es necesario, pero nada de eso nos hace de verdaderos discípulos. ¿Qué es? Si se mantienen fieles a mis enseñanzas. Entonces somos discípulos de Jesús si obedecemos sus mandatos, cumplimos su palabra, y a través de su palabra pues estamos conociendo la verdad, y esa verdad es la que nos hace libres. ¿Libres de qué, mi amor, por ejemplo? Por eso cuando Jesús les dijo a esos que estaban preguntando quién es más importante, les digo la verdad, o sea, les iba a hacer libres de qué. Pues les voy a decir libres de qué, del orgullo, de la competencia, de compararse con otros, que desafortunadamente está en nuestra iglesia. Sabemos que hay damas que sienten envidia porque a una dama se le pone más a orar que a otra. ¿Y por qué lo sabemos? Porque no lo dicen, porque nada queda oculto en esta vida. Sabemos de hombres que consideran que una persona que de pronto no lleva todo el tiempo que el otro lleva en los caminos del Señor no está apto para servir. Recuerdo, pues recién llegamos a Piedra Pintada, que había un señor con cierta dificultad en su léxico. Y los jueves, cuando poníamos a las personas que subieran y leyeran versículos, porque ese era el protocolo que llevábamos en el ayuno, pues no, la gente se disgustó, los que ya llevaban tiempo. Porque se puso a leer al Señor. ¿Cómo le daba púlpito a esa persona? Perdónenme, ¿eso sabes quiénes hacían eso? Y no quiero ofender a nadie, pero yo veo a los fariseos rechazando a los publicanos en la oración, ¿recuerdan? Yo no soy pecador como ese. O regañar a un niño porque se sube al púlpito. Por favor, ¿dónde vemos a Jesús? Jesús expulsó del templo a los que le estaban sacando provecho y aprovechándose de la gente para quitarles la plata. En fin, ¿libres de qué? De la religiosidad, libres del legalismo, libres de la falsa doctrina. ¿Cómo? Manteniéndonos fieles a las enseñanzas. Y repito y insisto, no es leerlas 100 veces, no es memorizarla solamente. Santiago dice, el apóstol Pablo, Jesús aquí lo está diciendo, que es manteniéndose fieles a sus enseñanzas. Mi amor hablaba de obedecer su palabra y seguir su ejemplo. Claro, es que Jesús no enseñó solo con palabras, con su ejemplo. Por eso cuando lo explicábamos, no sé, fue en un devocional o un domingo, qué significaba ir a Jesús. Cuando Jesús dijo, vengan a mí, es mírenme y hagan lo que yo hago. En fin, sigamos. Les digo la verdad. ¿Qué les dice? A menos que se aparten de sus pecados. Esto es clave. La condición para un verdadero crecimiento espiritual es el arrepentimiento, que ya sabemos que es diferente al remordimiento.
Cuando yo le digo una mentira a mi esposa o a alguien que amo, me siento mal allá adentro. Ay, ¿por qué yo dije la mentira? Eso se llama remordimiento. Es mi conciencia trabajando a través del Espíritu Santo para decirme, Pedro, eso no se hace. Eso es remordimiento. El verdadero arrepentimiento es el verbo que está ahí. Que se aparten, que dejemos de hacer lo malo, a menos que se aparten. Y en Mateo 3, versículos 2 y 8, que son palabras de Juan el Bautista, pues él ya lo estaba anunciando. Recuerden que Juan el Bautista es la figura de Elías abriéndole paso al Mesías. ¿Qué dice Mateo 3, versículo 2? Arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino del cielo está cerca. ¿Qué era el reino del cielo? Que ya venía el rey. Por primera vez iba a estar en medio de nosotros. ¿Qué dice? Arrepiéntanse. Aquí no está hablando del fin del mundo, no, estaba anunciando la llegada del Mesías. El que viene detrás de mí, yo los bautizo con agua, pero Él los bautizará con fuego. Él estaba llamando al arrepentimiento y es el primer paso para recibir a Jesús. Y luego el versículo 8, amor. Demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. ¿Cómo demuestro que me he arrepentido? Llorando, dándome golpes de pecho, Nada que ver. dándole ofrenda a una fundación de muchachos que están dejando la droga. Todo eso hay que hacerlo Claro. por misericordia y obediencia a Dios. Pero dice aquí que el verdadero arrepentimiento se muestra en mi forma de vivir, es decir, que cambio mis pecados por actos de obediencia a Dios. Cuando dice, se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. Yo creo que más claro, cuando el Señor Jesús le está diciendo, ¿quieren ser importantes? Humíllense, dejen el orgullo y apártense de sus pecados. Es un llamado muy claro para todos nosotros. Ser como niños no es volver a la escuela dominical. Ser como niños, como dice aquí en Mateo 18:4, habla de la humildad. Y aquí hay ciertas características que encontré en un estudio respecto a las palabras de Jesús. ¿Qué quiso decir Jesús cuando dijo? Y hay varios, como niños. Entonces, ahí hay una lista inicial. Soñadores, inocencia, aprendan jugando, entusiastas y disfruten intensamente. Los niños son ejemplo, lo que decía mi amor hace un rato. Ellos de pronto un día llegan del colegio, hablo de niños de 6, 7 años. Ya no quiero a Pepito. Sánchez. ¿Y por qué? Porque hoy no me quiso prestar el lápiz. Y al otro día, ay, no, es que estaba con mi mejor amigo. ¿Cuál es tu mejor amigo? Sánchez. Pero no, que no, él es muy lindo conmigo. Esos son los niños. Son soñadores. No que se la pasen durmiendo y dejando ir ahí viñetas, no. Sino que se permiten ese derecho que Dios nos dio. Alguien decía que tengamos sueños grandes porque nuestro Dios es grande. Lo importante es poner nuestros sueños delante de Dios y decir, ay Señor, si mis sueños coincidieran con los tuyos. Entonces, y los niños son inocentes. Ya al comienzo decíamos, claro, todos nacemos con naturaleza pecaminosa, pero la crianza está demostrado también por personas que estudian la pedagogía, que de los 0 a los 5 años se forma el carácter de la persona a los 18. Ah, sí. ¿Y dónde está el niño de los 0 a los 5 años? Pues la mayor parte en su casa. Por eso repito, papás, asumamos la responsabilidad. Que no tienes tiempo, oye, si no tienes tiempo para tus hijos, revisa tus prioridades. No, y una cosa importante, nosotros como padres estamos modelando para nuestros hijos. Todo el tiempo. Si yo digo mentiras, si yo estoy juzgando y criticando al gobierno, a las autoridades todo el tiempo, o sea, todo lo que yo haga, mis hijos me están escuchando y eso es lo que ellos están aprendiendo. Entonces, cada vez que yo tengo adjetivos denigrantes para mi esposa, mi hija estaba oyendo, o está oyendo. Así es. O viceversa, cada vez que una esposa le dice a los hijos, no, es que su papá yo no sé qué le pasa, bueno, ahí estás, quitando toda autoridad. Dice también que aprenden jugando.
llevan la vida sin angustias, uno no los ve estresados. Bueno, es que hay niños que sí tienen una realidad muy tenaz de abandono, Sí. de humillación, de maltrato. Eso ya se sale Sí, eso de es otra nuestro cosa. ejemplo. Ujú. Son niños que les robaron la niñez, así de Ujú. sencillo. Son entusiastas, van para adelante y disfrutan. No, hay que ver la cara de un niño montado en el tren que funciona en la estación, en el centro comercial. Hay que ver la cara de los niños. Bueno, al lado va el papito o la mamita eh, chateando, pero el niño va en un tren, el niño va en un expreso. Entonces, es importante eso, el entusiasmo. Así como éramos nosotros en el primer amor, ¿recuerdan? Por eso se nos llama a ser como niños. Y disfrutan intensamente todo lo que hacen. Pero hay más de la lista que encontré de características de ser como niños. Capacidad de sorprenderse. En algún momento hemos hablado que de ver tantos milagros en nuestra vida nos hemos acostumbrado al milagro de poder abrir los ojos cada día. Los niños no pierden esa capacidad de sorprenderse. Los niños saben agradecer, saben decir wow cuando les llevan la torta, cuando están abriendo un regalo, cuando llega una visita así que anhelaban. Tienen esa capacidad. Y los niños se desviven por ayudar a un perrito que entró al restaurante cojeando, se desviven por, papi, ese señor está ahí en el suelo pidiendo monedas, tienen esa pasión por ayudar a otros. Eso lo hemos perdido. Sí, desafortunadamente hay personas que se han aprovechado de nuestra misericordia y engañan y toman un papel ahí de indigentes y a veces tienen aún más recursos que uno, pero sabes, el Espíritu Santo nos va a ayudar si le decimos yo quiero tener la empatía y la pasión que tienen los niños. Y perdonadores, los niños no guardan rencores. Uno a veces es el que le siembra eso. Y usted otra vez juntándose con ese que le puso el ojo negro. Los niños perdonan. ¿Por qué? La capacidad también de dar o compartir, perdóname. Sí, sí, sí. La capacidad de dar o compartir. Ellos siempre quieren compartir lo que se están comiendo, las cosas que tienen, los juguetes. Si un niño es egoísta es porque en la casa le dijeron, usted no vaya a ser bobo, usted no se va a poner a repartir la lonchera. Juzgón ese Pedro, pero es que la naturaleza de un niño es ese, compartir. Sí. A veces regalan cosas que a usted le costó, un esfero, un útil escolar. ¿Qué fue? No, es que Pepito no tenía. Y hablando de la fe, el niño tiene una fe, si él cree que yo le voy a dar el helado, si yo le dije que le iba a dar el helado, y ahí sí le quedó mal, o sea, yo soy la que estoy dando mal ejemplo, pero ellos tienen una fe, ellos creen, todo lo que les dicen va a ser así. Por eso, papás, aquí lo que acaba de decir mi amor es clave. Ojo con las promesas que hacemos a nuestros hijos. Además, ofrecerles premio a cambio de obediencia no va a ser siempre lo más sabio. Pero si usted le ofreció un premio, si usted le ofreció una salida, no destruya la fe y la confianza que ese hijo tiene en usted, papá o mamá o hermano mayor. No prometa ni a Dios, ni a su hermanito, ni a sus hijos lo que usted no está seguro de poder cumplir. Y a Dios, wow, por eso dice la palabra que a Dios sí, de pronto prometerle, pero cuidado cuando le promete. Entonces vemos aquí varias características de los niños que debemos ser, si no todas, que haya en nosotros algo de esto. Dios como busca en nosotros el espíritu perdonador de un niño. Y esta frase, nunca entrarán en el reino del cielo. Bueno, ¿por qué dijo el Señor Jesús nunca entrarán? Porque recuerdan en Mateo 7 que Jesús dice, el que me escucha y me hace caso es como el sabio que construye su casa sobre la roca. Eso es entrar en el reino. ¿Por qué? Porque los que no entran en el reino no construyen la casa sobre la roca y cuando vienen las pruebas, pues se desmorona todo. Mateo 6, versículo 10, que él hace parte de la oración que Jesús nos enseñó, nos dice: que tu reino venga pronto, que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. Entonces uno debería, siendo sincero, orar más bien. Que tu reino venga pronto sobre Colombia,
que se cumpla tu voluntad en la tierra, menos en mi vida, como se cumple en el cielo. Ay, Señor. Porque nosotros, muy buenos para decir que Duque no gobierna de acuerdo al Señor, me pregunto yo, ¿nosotros gobernamos nuestra casa como ordena el Señor? Nosotros reinamos en nuestro trono, sea del tamaño que sea. Por eso dice ahí que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. Y Mateo 6:33, versículo que hemos compartido hasta por todo un año, y muchas veces el Señor nos lleva otra vez a esta cita bíblica, que es una cita con Él. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. Ser como niños es tener la humildad de depender de Dios y no tratar de ayudarle, porque aquí dice, busquemos el reino. ¿A dónde tenemos que ir para buscar el reino de Dios? ¿A dónde? ¿Hasta que muramos y vayamos al cielo? No, porque entonces aquí podríamos hacer lo que queramos. Busquen el reino de Dios es, hagan la voluntad de Dios, háganlo rey, que se note en su vida que usted es súbdito de Dios Rey, por encima de todo lo demás. El viernes también escuchábamos una canción vieja que dice, renuncio a mis derechos para seguirte a ti. Todo lo demás incluye tus derechos, lo que te gusta, lo que no te gusta. A veces le inculcamos a los niños, usted no tiene que hacer lo que no le gusta. No, aclarémosle, porque si lo que no le gusta es hacer caso, ser obediente, pues ¿qué? Entonces, mira, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos. Tal vez no nos da todo lo que deseamos, pero también ya Dios nos ha demostrado que lo que necesitamos, Dios nos lo ha dado. Y mira, dice, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás, por encima de mi orgullo, por encima de lo que sea mío. O sea, es que yo soy así, es que yo no puedo cambiar, es que me hirieron, es que me hicieron. Es que es por encima de todo que debemos de buscar el reino de Dios. O sea, las cosas que yo quiero y que yo soy, que eso es por debajo. O sea, eso no tiene nada que ver para el Señor. O sea, es por encima de todo eso que yo debo de exaltar el nombre de Dios. Y dice, y lleven una vida justa. Y ahí sí el Señor nos dará todo lo que necesitemos. Entonces es hacer al Señor como Rey de nuestra vida, centro de nuestra vida, que estemos obedeciendo, entendiendo qué es lo que Él quiere que nosotros seamos, por qué nos dice que seamos como niños, qué es lo que tenemos que quitarnos, despojarnos de tantas cosas que dañan nuestra vida, que dañan nuestro carácter, nuestra actitud, nuestra vida diaria, y que no estamos dejando el nombre del Señor en alto. En la historia universal hay reyes, aún en la palabra de Dios, reyes que eran autoritarios, que eran malos con sus súbditos. Otros hacían la voluntad de Dios, pero aún así pues fallaron como humanos. Salomón entre ellos, el mismo David, y luego en los dos reinos pues había quienes sí, quienes no hacían la voluntad de Dios. Sin embargo, este rey al cual nos está llamando esta palabra, o sea, Dios, no nos ordena nada que nos quiera hacer daño. Que nos cueste renunciar, tal vez, pero este rey, el Rey de Reyes y Señor de Señores, no es un rey tirano, porque es que entonces uno empieza, ay no, pero ustedes no hacen sino prohibirle a uno que no esto, que no esto. Mira tu vida desobedeciendo a Dios y mira tu vida obedeciendo a Dios y toma decisiones. Toma decisiones, porque puede que a veces consigamos lo que deseamos sin buscar de Dios, pero luego vienen las consecuencias de esa desobediencia. Así es. Eva tuvo acceso al fruto prohibido. Mire, ganó, pero ¿qué pasó después? Todo lo que perdieron. Entonces, es la decisión de cada quien, y aquí no estamos pretendiendo prohibir nada, porque seamos sinceros, con muchas de las cosas que nosotros compartimos, que Dios quiere que dejemos, nosotros también como pastores, como hombre y mujer, como esposo y esposa, estamos luchando, pero hemos visto los resultados de obedecer al Señor. Por eso el Señor le dijo a Josué, sé esforzado
y Y valiente. valiente. Porque para hacer la voluntad de Dios hay que esforzarse y hay que ser valiente. Entonces, ya para terminar, Mateo 6:21, hazte esta pregunta. Donde esté tu tesoro, allí estarán también los deseos de tu corazón. Bueno, esta es una afirmación, pero la pregunta que te debes de hacer sinceramente, no para que la contestes ahí en voz alta, no. ¿Dónde está tu tesoro? ¿Qué es lo que más deseas en la vida? O mejor, te la pongo así, cuando te acercas a Dios, ¿qué te motiva? Porque ya compartía yo algo que puso el Señor en mi vida. No sé si lo leí, no me acuerdo, no sé si es mío, pero decía algo así como, nosotros buscamos a Dios para decirle lo que debe hacer y no nos gusta acercarnos a Él cuando Él necesita decirnos qué debemos hacer. Buscamos a Dios cuando tenemos problemas, intercedemos por nuestros hijos cuando sentimos que se nos están saliendo de las manos o que tienen problemas, oramos por trabajo cuando estamos desempleados, oramos porque los negocios se den cuando hay crisis, pero cuando todo va bien, pues, bueno, tú tienes la respuesta. ¿Cuál es tu tesoro? Si yo preguntara esto presencialmente, todo, servir a Dios, empezando por su servidor, pero realmente, dice allí, donde esté tu tesoro. Y recuerda que el Señor sí ve tu corazón y el mío. Entonces yo puedo decir muchas cosas lindas de dónde está mi tesoro, o sea, qué es lo que más deseo yo. Y Dios sabe si estoy siendo sincero o no. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Yo no estoy juzgando, estoy pidiendo que cada uno ubique su corazón, o mejor, Ubiquemos en su corazón qué porcentaje, si fuese un pastel de esos de estadística, qué porcentaje ocupa Dios en ese pastel de porcentaje de tesoro. ¿Qué tan importante es Dios para ti? ¿Qué tan importante es Jesús? ¿Qué tan importante es tu familia? O si cuando te llega plata lo primero que haces es comprarte ropa para ti y olvidas que hay compromisos con los hijos, que hay compromisos con la salud y ante todo que hay un compromiso con la fidelidad a Dios. Yo quisiera decir antes de que oremos, si mi corazón, si mi tesoro está en el Señor, si en mi corazón está rebosando de alegría, de gozo, de paz, si estoy anhelando estar en comunión diaria con el Señor, pues los deseos de mi corazón siempre van a estar diciendo que se haga la voluntad de Dios. Mi deseo es este, Señor, pero que se haga tu voluntad. Quiero hacer es tu voluntad, Señor, porque nosotros como seres humanos anhelamos y queremos muchas cosas, pero solo Dios sabe si sí nos conviene o no esas cosas. ¿Dónde está realmente mi tesoro? Y muchas veces, pues aquí Dios nos está llamando a ser como niños. Usted le puede preguntar a su hijo pequeño dónde está su tesoro, cuál es su sueño. Y si el niño ha sido alimentado más por la televisión que por la palabra de Dios, y repito, pues cada quien tiene su conciencia, pues de pronto el niño te va a decir, no sé, Iron Man, o alguno de los Vengadores, o no sé, ojalá algún personaje bíblico fuera el tesoro, ¿no? En fin, no pretendemos aquí ser jueces de nadie, simplemente el Señor nos llamó a ser como niños, tanto ustedes como nosotros, tanto el que nos ve y nos oye, como nosotros mismos, y debe ser una decisión. Hoy voy a ser como un niño, ya vimos en qué sentido, no en cuanto a la inmadurez y a ser irresponsable y hacer pataletas, sino más bien revisar cuál es nuestra actitud y nuestro corazón y dónde está el tesoro, como bien ilustra esta gráfica. En las citas que ustedes van a tener durante la semana, el apóstol Pablo en la carta a los Corintios les dice, sean como niños en cuanto a la inocencia, pero sean maduros, tomen decisiones sabias, guíense por la palabra, porque entonces ahora, mire hermano que tiene que trabajar, no, el pastor dijo que sea como niño y a los niños los mantienen, no, cuidado que no es por ahí. Ok, entonces vamos a orar, mi amor. Amado Señor y Dios, Padre Todopoderoso eres tú, Señor. Gracias por tu palabra de este día, Señor. Gracias porque cada uno de nosotros estemos día a día anhelando ser como niños, como ese ejemplo que puso Jesús,
con niños con ese corazón humilde, con ese corazón perdonador, niños en el querer aprender cada día más. Gracias, Señor, porque tu palabra, Señor, nos ministra y nos dé sabiduría para cada decisión que tomemos en el día a día, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque seamos ejemplo donde quiera que estemos, Señor, de que estamos obedeciendo tu palabra, que estamos atendiendo a tus mandatos, Señor, que tú deseas que seamos como esos niños, que nos estemos alimentando y deseando aprender cada día más y más de tu palabra para obedecerte, seguirte, servirte y ser esos discípulos verdaderos de Jesús. Que mi vida, Señor, sea un ejemplo, que en mi vida, Señor, refleje que hubo un cambio en mi vida, que tú entraste en mí, Señor, y que soy diferente. No puedo ser igual al mundo, Señor. Se debe de notar en mí esa gran diferencia, hija o hijo de quien soy. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, mis amados, aquí están los versículos. Lucas 18 y 16, cuando el Señor llamó la atención de los apóstoles que les estaban impidiendo el paso a los niños. Primera de Corintios 14, 20, donde realmente el apóstol Pablo le está diciendo, a ver, maduritos para una cosa y inocentes para otra, pero cuidado con escudarse en lo de ser niños. Y primera de Pedro 2:2, una palabra que mi amor leyó al comienzo en la oración, para que deseemos la palabra de Dios como la leche materna. Aquí ya el apóstol Pedro no nos pide que seamos niños, sino que seamos como bebés, buscando ese alimento diario. Bueno, mis amados, esperamos contar con su presencia ahorita en nuestro encuentro en Google Meet, comentar al respecto. Les tenemos 3 sorpresitas ahí en cuanto a este tema. Y nada, que mi Señor les bendiga y ya nos encontramos.